Fíjese que hoy, 14 de octubre, es el Día Mundial de la Donación de Órganos, Tejidos y Trasplante. O sea, todo el tema del trasplante de órganos. En México, 27,000 personas se encuentran en espera de un órgano o tejido que les permita mejorar su calidad de vida o sobrevivir a alguna enfermedad. Calidad de vida. El país con mejores estadísticas de donación de órganos en el mundo es España, mientras que en Latinoamérica es Uruguay. México se encuentra por debajo de los índices internacionales, pues las personas que donan son muy, muy pocas. En 2017, solo 3.9 personas por cada millón de habitantes donaron sus órganos al fallecer, 12 veces menor que en España y casi la mitad que el promedio en Latinoamérica. Y para esto quiero darle la bienvenida a la doctora Eira Cerda Reyes, gastroenteróloga, hepatóloga y transplantóloga. ¿Cómo estás, querida Eira? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Etel? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Pues hoy es el Día Mundial de la Donación de Órganos, Tejidos y también del Día Mundial de Trasplante. ¿Cómo estamos en México en eso? ¿Por qué hay tan baja incidencia en la donación de órganos? ¿No estamos acostumbrados o no lo decimos o no se pone de acuerdo la familia o cómo es? ¿Cuál es el problema? ¿Me escuchas, Eira? Tenemos, Más que estamos teniendo algunos problemitas de comunicación, pero sí es algo bien importante que queremos comentar porque hemos hablado a lo largo de estos 17 años de estar cerquita de ustedes, primero con Crónicas de Salud y ahora con Bien y Saludable, donde no hay esa cultura de donación y sinceramente quisiera entender el por qué somos de los países más bajos. En Latinoamérica pues está Uruguay que nos gana, pero el por qué sería bueno saberlo. ¿Tú por qué crees que sea, querida doctora Eira Cerda? sí, yo creo que esto prácticamente es también por falta de cultura de donación. Desafortunadamente, normalmente hay muchas creencias, pueden ser sociales o hasta religiosas, Ujú. en los cuales muchas veces, pues, la gente piensa que el hecho de, a lo mejor, de donar algún órgano o algo por cuestiones religiosas, a lo mejor ya no sea conveniente, pero la verdad es que hay que tener en cuenta que el hecho de poder ser donante, pues se pueden salvar muchas vidas al mismo tiempo y que es una oportunidad sobre todo de vida para los demás pacientes que necesitan y que están sobre todo en una lista tan larga, como tú lo mencionaste, una lista de espera tan grande Sí. de personas que necesitan un órgano y que realmente el hecho de poder tener acceso a un órgano que les puede cambiar por completamente la vida, pues aquí es muy difícil. Lo ideal es, a lo mejor tú lo acabas de decir, España es uno de los primeros países de trasplante y que esto es debido a que pues por ley todos las personas al momento de fallecer son donantes. ¿Todos Aquí por en ley? México, ¿Así? ¿Por sí, ley? por ley son ¿Y donantes. si tienen Ujú, todos alguna son una donantes. cuestión religiosa, Eira? Ahí por ley todos son donantes. Ujú. Ándale. O sea, O sea, obviamente imagínate. que no todo mundo, y esto es bien importante también comentarlo, querida doctora Cerda Reyes, acerca de que no todos son candidatos a donar. Tiene que haber una condición en específico para poder ser donante, ¿no? Muerte cerebral, pero no puedes tener alguna enfermedad tal vez sistémica o eso, no sé, explícanos tú cómo sería. Pero entonces, en España, por ley todos son donantes. Sí, por eso es que hay tantas donaciones a nivel sobre todo mundial en ese país y que es Ujú. uno de los países en donde la mayoría de nosotros, por ejemplo, nos vamos a formar ahí para cuestiones de trasplante o también Estados Unidos, Sí. pero que tú lo acabas de decir muy bien, hay ciertos criterios que se tienen que tomar en cuenta tanto para el receptor y sobre todo para el donante. Tú ¿Cuáles son los lo criterios? comentaste muy bien. Exacto, porque no Sobre puedes tener, por ejemplo, VIH o SIDA y ser donante. No, no es así, el que se muere puede donar, no. Hay como unos criterios de exclusión, ¿cuáles serían los de inclusión? O sea, ¿quién sí puede ser un donante? Sí, prácticamente los donantes, sobre todo, es que no tengan alguna enfermedad comórbida, a lo mejor que tengan también alguna neoplasia activa, por ejemplo, Ujú, cáncer, pues cáncer. esos pacientes no se incluyen, por ejemplo, pacientes que tengan a lo mejor alguna enfermedad hematológica, leucemia o algunas cuestiones hasta cuestiones inmunológicas de la sangre, esos pacientes pues no se incluyen, a lo mejor pacientes que ya
tienen una sepsis o una infección muy Sí. grave que está abarcando todo el cuerpo, que se llama sepsis, o que estén en estado de sepsis grave y que tampoco sea conveniente hacer la donación. Y sobre todo esas son las partes de contraindicaciones, ¿no? Sobre todo siempre se tiene que vigilar bien todos los estudios de laboratorio, estudios de imagen, ver que no tengan una infección activa, y lo más importante, pues que ellos quieran donar, o que a lo mejor antes de fallecer le hayan dicho a su familiar más cercano que quieren ser donantes, o finalmente cuando esto no se logra, pues sobre todo los familiares de estos pacientes que ya están en muerte cerebral, como es uno de los criterios, Ujú. pues ellos a lo mejor decidir si quieren ayudar a otras personas a que puedan seguir viviendo, y qué mejor que ese milagro de vida que una sola persona puede ayudar a miles, ¿no? Bueno, no a miles, pero sí a A muchos, por muchos. lo Ay, menos unos 5 o más, ¿no? sí, cuáles son los tejidos y órganos que se pueden donar y que se necesitan más en nuestro país? Pues en nuestro país normalmente se donan riñón, hígado, prácticamente a veces córnea, hay también cuestiones de piel, hay por ejemplo, aquí ya en México se están haciendo trasplantes de corazón, en otros países también de primer mundo se hace trasplante de páncreas, trasplante pulmonar, hasta trasplante intestinal. Hay veces que se hace un trasplante en bloque donde se Ujú. puede trasplantar hasta páncreas e intestinos, y la verdad es que es un milagro. La verdad es que qué maravilloso es esta cuestión del trasplante. Yo la verdad es que estoy maravillada. Yo normalmente me dedico más a cuestiones de trasplante hepático, Sí. pero es una maravilla el hecho de poner un órgano a las personas de forma inmediata, ¿no? Así es, querida doctora Ira Cerda Reyes y queridos amigos, voy a una pausa y regresamos con más aquí en Bien y Saludable. Volvemos, no se vaya. Seguimos aquí en Bien y Saludable y les recuerdo que también estamos a través de Imagen Multicast, canal 3.4 de televisión abierta, el 162 de Sky, y en YouTube nos puede seguir a donde esté en Imagen Multicast o Excelsior TV en vivo. Y quiero invitarlos a todos, ya que en el marco del Día Internacional, el Día Mundial contra el Dolor, que es este 17 de octubre, el día de hoy tendré un conversatorio con grandes especialistas sobre el tema del dolor, el control del dolor. 5:30 de la tarde en mi Facebook, Etel Soriano, donde los esperamos a que se unan a esta maravillosa conversación. Hoy 5:30 en mi Facebook tendré un live sobre el control del dolor. Y bueno, estoy platicando con la doctora Eira Cerda Reyes, gastroenteróloga, hepatóloga y transplantóloga, porque hoy es el Día Mundial de la Donación de Órganos, Tejidos y Trasplantes, acerca de los órganos que más se necesitan. En general, lo que se puede donar, tú eres más hepatóloga, eres más de trasplante de hígado, pero en México como la principal necesidad sería hígado, riñón, piel, córnea. Riñón, córnea también. Y por ejemplo, como comentaba, pues también ya se han hecho algunos trasplantes, sobre todo de corazón, y Uh-huh. también pues de pulmón ahí en Monterrey. Sí. Entonces, yo creo que esto va cada día a la vanguardia, y lo ideal sobre todo es tener conciencia de que el hecho de donar, de ser un donante, a lo mejor anticipadamente, a lo mejor antes de que nosotros fallezcamos, sobre todo por tengamos ese granito de arena para poder ayudar a más Salvar vidas. personas, ¿no? Oye, son Exacto. muchísimas personas que están esperando un órgano. ¿El órgano que más espera qué será? ¿Hígado? Sí, es uno de los que más se espera porque, como comentábamos, pues no tenemos la cultura de Sí. donación, y que es de uno de los órganos donde a lo mejor, dependiendo mucho, puede ser que la lista de espera sea 6 meses, un año, dependiendo, pero que desafortunadamente en No esa lista llegan. de espera pues pueden pasar muchas complicaciones, y Sí. pues ya a lo mejor cuando llegue el órgano pues ya es demasiado tarde. Sí, que Por eso eso es. pues hoy, con este día que Sí. se conmemora el día de hoy, pues sobre todo invitar a toda esta gente que te sigue, que te escucha, pues que hagamos un poquito de conciencia de que el hecho de donar nuestros órganos, pues
cambia la vida de muchas personas de Sí. ellas, sobre todo pues la calidad de vida, y que en México pues tenemos que ir poco a poco a tener más esta mentalidad de donación, ¿no? Casi ¿Cómo me como, hago pues, como donante, España, ¿no? doctora? Ese es una inquietud de mucha gente. ¿Cómo me hago donante? Porque muchas veces también son accidentes que no son enfermedades que se van dando o alguna cosa que sí podría ser yo donante. Y cómo hacemos que el hospital o el centro de salud donde estoy sepa que soy un donante y que puede usar mis órganos. Y obviamente también quién regula esto, porque esa es una inquietud de toda la gente. ¿Cómo voy a saber que realmente le van a dar mis órganos a la persona que está en la o sea, en la primera fila de la lista de espera? Que sea real, Sí. que sea derecho, pues. Exactamente, a nivel nacional ya hay hospitales que están sobre todo autorizados por el CENATRA, que es el Centro Nacional de Trasplantes, Ujú. en los cuales pues ya están todos autorizados, todo normado y legalizado para que en esos centros se hagan los trasplantes, ya sea de riñón, de hígado, de córnea, y que esto pues, es lo que nos da también la seguridad de que esos órganos pues van a ser utilizados de forma legal y sobre todo para el paciente que lo necesita. Ujú. Es importante que a lo mejor el hecho de que un familiar disponga de los órganos de algún familiar que tenga muerte cerebral, pues obviamente esto también está legalizado por un comité interno, que es el comité que va a ver las cuestiones de trasplante, y que con esto pues ya tienen la certeza de que no hay ninguna, digamos que la normalidad en este trámite. La otra es que cómo puede ser uno donante. Uno pues puede decir que yo quiero ser donante. Normalmente en el Senat hay información y te pueden dar hasta una tarjetita en donde tú ya eres donante de órganos, y que prácticamente esa tarjetita pues la puedes traer en tu cartera, en tu bolsita, obviamente con mucho cuidado, ¿no? Porque pues, Sí. también hay gente que se dedica a hacer hasta extorsiones de este tipo, entonces tiene que ser algo pues muy, a lo mejor que la familia lo sepa y uno. Y que prácticamente eso es una forma de que si a lo mejor alguna persona tiene algún accidente automovilístico, pues se sepa inmediatamente, mira, este es donante de órganos, y pues tratar de cuidarlo lo más que se pueda en lo que se llega sobre todo esta cuestión de la procuración de órganos, ¿no? Fíjate que hay inquietudes de la gente, ahora me están escribiendo, que a mucha gente le da miedo ser donante porque estoy leyendo el mensaje. Si tienes un accidente y no estás, o sea, tienes muerte cerebral o no estás muerto, porque estamos hablando de que ahorita nos explicas cuánto tiempo dura un órgano todavía como para poder ser utilizado en un trasplante, que dice que hay lana de por medio, pero en este sentido no hay dinero, es una donación y pues tienen miedo de que aceleren la muerte. Sí, no, fíjate que esto finalmente es una donación altruista, Sí. y que prácticamente también, aunque alguien tenga un accidente automovilístico y sepan que es donante, la verdad es que nosotros como médicos siempre tenemos, por cuestiones éticas y Claro. como finalmente nosotros estamos formados para hacer todo lo posible por el paciente hasta las últimas opciones, y ya de plano cuando no se puede, que esto ya es reversible y Sí. que ya no hay marcha atrás, pues ahí es cuando se toma la decisión. Creo, Era, que tiene que haber varios cerebral. médicos, ¿no? No, esto no depende de un solo médico, tiene que haber como un consenso, mínimo es de 3 médicos, si no me equivoco. Fíjate que hay un comité de trasplantes, sobre todo en cada hospital, sobre Sí. todo que estén regulados, como lo dije, por el CENATRA, porque muchas veces también hay hospitales que a lo mejor te dicen que que es un trasplante, pero mientras no esté normado por el CENATRA, pues es muy difícil. Y normalmente sí es un equipo multidisciplinario, está el cirujano de trasplante, ya sea el neumólogo de trasplante o el hepatólogo de Sí. trasplante, mismo el anestesiólogo, también está trabajo. Entonces, eso es un grupo completo, hasta el cardiólogo, todos en conjunto son los que deciden también quién entra a la lista, sobre todo porque Sí. tienen que ser pacientes muy bien estudiados para que realmente se logre el éxito del trasplante. Claro, para el receptor y para el donante, pero me refiero a si hay una muerte cerebral, tiene que haber mínimo 3 médicos que digan, sí, ya no hay nada que hacer, es un paciente terminal, donde no tenemos nada más que tener un soporte de vida y que sus órganos podrían ser donados para salvar vidas, o sea, que su condición no lo excluye de ser donante. Sí, hay un comité exactamente
sobre todo de médicos especialistas que están encargados, uno, en determinar si hay muerte cerebral, dos, en poder platicar con la familia para exponerles si ellos quieren ser donar los órganos de su familiar, y sobre todo esto es un marco legal. Sí hay una persona que se encarga sobre todo de esta cuestión del trasplante, sobre todo esta cuestión legal que es independiente del equipo multidisciplinario. Ok, que eso es bien importante, que la gente sepa que hay seguridad y que esto está regulado. Voy a una pausa y regreso con más, no se vaya, volvemos. Seguimos aquí en Bien y Saludable hablando de la donación y trasplante de órganos, ya que hoy se conmemora el Día Mundial de Donación de Órganos, Tejidos y Trasplantes. Que aquí algo importante, doctora, estábamos hablando de el temor que tiene la gente, ¿no? Si hay corrupción, si están los paramédicos coludidos, si es que eres un donante público o privado, que eso me gustaría entender de qué se trata, o sea, si es como sabido o nada más es con tus familiares, o si tienes alguna credencial, o cómo puedo yo hacerme donante para que en caso de que pase algo que pueda donar mis órganos puedan servir a salvar vidas. Bueno, aquí el hecho es se pueden ser donantes sobre todo de dos formas. A lo mejor yo, estando consciente de que si llegara a pasar algo, quiero donar mis órganos, se llenan normalmente unas tarjetitas que tienen en el Senatra. Esa es una. Obviamente no hay corrupción. La verdad es que hace años se tenía esa idea, o luego algunas cuestiones hay controvertidas, pero la verdad es que todo está regulado por el Centro Nacional de Trasplantes. Finalmente son, tanto en cuestiones públicas como en privadas, ya hay hospitales en donde uno puede acceder al trasplante, y normalmente es una lista de espera, y que normalmente pues el órgano que llega siempre va a ser para el que está el primero de la lista, que es normalmente el que está más malito, el paciente que está más grave y que lo requiere de forma más urgente. A ver, y dime una cosa, Eira, el primero de la lista, pero tiene que haber este match entre el donante y el receptor. Eso también es importante, que obviamente sí tienen que haber compatibilidad. Normalmente para riñón sí se utilizan algunos estudios para ver compatibilidad, en hígado también, pero más que todo se tiene que ver pues el peso, la talla del donante, del receptor, el grupo sanguíneo. O sea, no es tan fácil decir, este que llegó es para fulanito, y resulta que a lo mejor el primero de la lista es un grupo sanguíneo A y el donante es un O. Pues la verdad es que no, tendrían que ser sobre todo con compatibilidad de ambas, tanto del donante como del receptor. Y aquí no importa si tú llegaste antes a esta lista, estamos hablando de gravedad, o sea, de la enfermedad. Si estás más malito, lo necesitas más, como mencionas, pues subes a ese nivel. Estamos tratando de salvar vidas, ¿no? Sí. Normalmente, por ejemplo, en hígado ocupamos una calificación que se llama MELT, que con esto, pues arriba de 15 puntos, todos los pacientes deben de ser valorados para trasplante hepático, y de acuerdo al numerito que vayan teniendo es lo que se va dando como prioridad, ¿no? Hay algunas excepciones, pero que finalmente sí es una forma de poderlos catalogar y que todo sea pues más justo, y como lo comenté, pues el que está más malito es el que tiene que irse al trasplante, porque es el que tiene más riesgo de fallecer, o que tenga menos sobrevida en menos tiempo, al contrario de que a lo mejor el que no está tan malito y que todavía pudiéramos esperar aguantar un poco. Dime una cosa, si uno quiere ser donante, no tiene que ser solo regulado por el Senatra, o sea, decir, el Senatra nada más regula los trasplantes y todas las donaciones, pero yo quiero ser donante y tal vez no tengo mi tarjetita ni nada, pero le aviso a mi familia que quiero ser donante, y en el momento de que suceda algún accidente o alguna enfermedad, ellos puedan decirlo sin tener nada firmado. ¿También se puede? ¿Y regulado por el Senatra? Sí, se puede sin ningún problema. Por ejemplo, no sé, alguna vecina que a lo mejor le dijo a sus hijos que al momento de fallecer o cualquier cosa ella quiere ser donadora, pues finalmente a lo mejor sobre todo el familiar principal o al que le haya dicho, normalmente siempre, pues ya sea el esposo, los hijos, o sea, el familiar directamente relacionado, y que sepa que esa fue como que la última voluntad de la persona. Es muy respetable y sin problema se hace, y ya en el hospital en donde suceda pues el evento,
de que el paciente esté ya con muerte cerebral, pues ya este grupo de personas, ya recordé el nombre, se llama coordinadores de trasplantes de órganos que hay en cada hospital, y que esos son los que empiezan a gestionar toda esta cuestión de para la autorización de la donación, y que todo, como tú dijiste, pues es algo multidisciplinario. Las donaciones directas de familiares no entran en esta lista. O sea, si yo quiero donarle un riñón a alguien de mi familia, no tengo problema. Fíjate que hay una lista de espera, obviamente, para donante cadavérico, ¿no? Que eso normalmente es a la que a lo mejor cumplo los criterios, me anotan en la lista y espero a que llegue un donante compatible conmigo para que se pueda hacer el trasplante. Hay otro tipo de donaciones que se llaman, pues, sobre todo de donante vivo, que normalmente se hace también en riñón, se puede hacer, y ese, por ejemplo, pues que para cortar sobre todo las listas de espera, que a lo mejor yo me espero mi riñón y me tengo que esperar, no sé, 1 año, 6 meses, 4 meses, y en cambio a lo mejor tengo mi hermana gemela que es súper compatible, o una tía o un primo. Alguien más cercano. Exactamente. Doctora Aira, yo te agradezco muchísimo. Nos tenemos que ir, pero muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Bien y Saludable. Doctora Aira Cerda Reyes, gracias. Yo soy Ethel Soriano y por favor, para estar bien y saludable, cuídese.